Ahí está perfecto, Santi. Buenísimo, muchas gracias. Voy a preparar la sesión. Vamos a tener una parte interactiva. Ahorita les platico cómo va a funcionar esto. Entonces, si ahí ven mi presentación, ya puedo seguir. Entonces, justo lo que les pedimos, si hay alguna duda, vamos a dejar aquí arriba una parte de Q&A. Les debería de aparecer arriba de la pantalla una página web. Si ustedes entran a esa página web, si me pueden confirmar si ya se está viendo. No, ahí no se ve, Santi. Todavía no. Continue recent. Si querés igual, si no, mientras tanto, por ahí copiarnos ahí el link. Perfecto, ahí lo copió Katy. En el chat tienen el link para poder ingresar directamente. Buenísimo. Perfecto. Entonces, cualquier duda que vayan teniendo, la pueden poner en esa página y ya después Katy al final de la sesión me la va a presentar para que las podamos estar respondiendo en tiempo libre, ¿no? Entonces, siéntanse libres de estar tomando nota, de estar tomando screenshots de la presentación. Esta información es suya. También la información se la van a compartir en correo después de la sesión. Yo soy experto de producto en display. Justo estoy basado en la oficina de Ciudad de México, atendiendo clientes en Centroamérica y el Caribe. Tuve una historia peculiar de cuarentena. No lo voy a olvidar nunca. El domingo 15 de marzo aterricé en Buenos Aires. Yo venía a una boda. Venía por una semana y entonces cuando llegué el oficial de migración me dijo que habían cerrado las fronteras y que muy probablemente no iba a poder volver a México dentro de pronto. Y tal cual es, llevo 3 meses acá en Argentina. Afortunadamente mi familia política está acá en Argentina, entonces desde México, pero muy cerca de muchos de los que están en la región, entonces disfrutando el país de una manera muy diferente, pero contento de estar aquí. Lo que vamos a ver hoy es por qué utilizar display, cuáles son como las ventajas que tenemos de la red de display, un poquito de analogías contra el mundo offline. Vamos a hablar de audiencias, que así como vieron en Search, que lo más importante son las palabras clave en donde nuestros anuncios quieran aparecer. Bueno, aquí no son como tal palabras clave, sino que son más bien audiencias, personas que puedan agregar valor o que puedan ser nuestros futuros clientes. Algunas configuraciones y prácticas recomendadas que vemos del lado del producto. Después vamos a ver algunas novedades de creatividades inteligentes, como ya es muy fácil hacer anuncios con pocas creatividades y muchas combinaciones. Después, cómo podemos medir display y cómo le podemos encontrar el verdadero valor y saber cuánto nos está trayendo como negocio. Y para cerrar finalmente, vamos a hacer un unboxing de uno de los productos más nuevos de display. Esto no tiene ni un mes que lanzó públicamente, que son las Discovery Campaigns, que son las campañas que aparecen en nuestros feeds más sociales. Las vamos a ver un poquito más a detalle. Y finalmente vamos a dejar un momento de preguntas y respuestas. Si ustedes pueden entrar a Create with Google, si pueden abrir otra pestaña nueva y buscar en Google Create with Google, y después en el menú hamburguesa, que son las 3 líneas horizontales que van a ver, y después le pueden poner Join a Presentation. Y luego ahí les va a pedir un código de acceso, que es el 033228. Si se pudieran unir a esa presentación, se los voy a agradecer mucho y entonces así vamos a poder ir midiendo ciertas preguntas. Santi, hay una consulta para los que por ahí no encontraron el menú o están desde otra PC o algo por el estilo. ¿Es igual? ¿Desde la hamburguesa, como decís? Sí, exacto. Perfecto. Y ahí ya apareció el link. Ya debería aparecer el link para las preguntas que tienen arriba. Esta va a aparecer en toda la presentación. Y entonces espero que ya se hayan podido unir. Veo por ahí a Sonsoles, a José Carlos Bautista, a Eric. Si me pueden dar un thumbs up de que ya están ahí para medir más o menos que ya se hayan podido unir. Sí, perfecto. Entonces ahí les va a hacer algunas preguntas para poder entrar y medir. Debería estar en la esquina superior izquierda.
dentro de la página de Create with Google. Igual. Hay algunos ahí que nos están diciendo que están en desktop y no están pudiendo. Entonces aparecería como Join Presentation también, muy probablemente. ¿Podrás ir un slide atrás, Santi, porfa? Ahí están pidiendo. Me gustó. Ahí está. Gracias. De todos modos, aquí les dejo el código. Buenísimo. Para no acortar tanto el tiempo de respuestas, vamos a seguir. Y entonces la primera pregunta dice, del 0 al 10, ¿cuántos saben de display? Entonces, ¿qué tan familiarizados para saber qué tan técnico o qué tan general me voy? ¿Qué tanto saben de Google Display? Perfecto. Entonces, de las respuestas hasta ahorita, hay más o menos un 23% del 0 al 10, un 2.3. Entonces, nos vamos a ir bastante básicos. Está mejor, así nos vamos desde los básicos para entender. Perfecto. Bueno, ¿por qué utilizar Google Display? Entonces, para dar un poco de contexto, Google Display son todos estos anuncios que vemos en las páginas web, ¿no? Si en México entramos a Reforma, si acá en Argentina entramos a Clarín, entramos a los medios de noticias más importantes, entramos a nuestros sitios web favoritos, todos los anuncios que vemos ahí muy probablemente vienen de Google Display. Son anuncios que se manejan desde Google Ads, que se llaman Google Display. La analogía es lo mismo si nosotros compráramos espacios en revistas o espacios en periódicos. Entonces, sabemos que hoy las elecciones de los consumidores son muy flexibles y los anuncios gráficos influyen sobre las decisiones de compra. Justamente hoy, yo que ahora estoy trabajando desde casa y estoy comprando mi estación de trabajo y buscaba escritorios para comprar y entonces empecé mi búsqueda desde el celular, pero entonces 2 horas después seguí con mi computadora y entonces muy probablemente hasta después de 2 días voy a hacer la compra. Entonces los caminos de la compra cada vez son más complejos, pero Display justo nos ayuda a destrabar y empezar a ese interés, ¿no? Hemos corrido algunas investigaciones junto con agencias de investigación externas para no tener un sesgo con nuestra información y vemos que el 73% de los consumidores afirma que siempre están buscando marcas y productos que les resulten relevantes, ¿no? Entonces, en Search tenemos la intención porque ya es cuando un usuario entra con la necesidad específica de saber sobre algún producto o un servicio, pero en Display es esta parte cuando estamos buscando productos que a lo mejor todavía no conocemos, ¿no? El 96% del tiempo en línea se pasa fuera de google.com, en diferentes sitios web, en YouTube, en Gmail y en redes sociales. Entonces, aquí vemos a Display, que es el que pasa el balón para que se pueda meter el encestado. Es muy parecido a eso, ¿no? A mí me gusta mucho a mis clientes mencionarles el ejemplo de la pizza. Entonces, hoy en la mañana que estuve trabajando, pude haber visto un anuncio de Display de una pizza y se me antojó, pero en ese momento acababa de desayunar, entonces no tenía tanta hambre. Pero hoy, ahorita, terminando esta sesión, seguí todo el día con el antojo de la pizza y entonces a lo mejor ahorita voy a terminar haciendo la conversión en Search o directamente en la aplicación de mi pizzería favorita. Pero entonces Display fue la que me detonó este interés por querer comer una pizza. Entonces ahí vemos muy bien la analogía. 3 pilares que diferencian mucho a Display contra cualquier otra red. Primero es la intención que tiene. La red de Display de Google puede llegar a más de 1 billón de usuarios. O sea, puede llegar a más de 3 millones de sitios web y aplicaciones que son parte de la red de Display de Google. Audiencias muy bien intencionadas. Ahorita vamos a platicar esto de las señales que utiliza Google para catalogar a las audiencias. Luego tenemos el pilar de performance. Esta métrica me encanta. 90% de los usuarios mundiales de Internet son alcanzados por la red de Display de Google. Entonces, si nosotros supiéramos, teniendo en cuenta la penetración digital de nuestros países o la cantidad de internautas de nuestros países, sabemos que 9 de cada 10 de ellos muy probablemente se van a ver expuestos a un anuncio en la red de Display. Entonces, ahí tenemos un alcance impresionante. Que la red de Display también tiene formatos para cada parte, para cada objetivo y para cada parte del embudo de conversiones y que es un producto que utiliza muchísimo Machine Learning.
Entonces, son 70 millones de señales que se analizan para fortalecer la puja, la audiencia y los specs creativos. Entonces, cuando ustedes configuran una campaña de display 100% automatizada, son 70 millones de señales las que puede buscar el algoritmo antes de mostrarle un anuncio a un usuario. Entonces, como les decía, ¿qué es display desde el rendimiento? Entonces, es poder hacer campañas de display a través de toda la parte del funnel, ¿no? Desde el descubrimiento de un producto hasta la acción de comprar, con anuncios de texto, imágenes y video. Y entonces, aquí se van a dar cuenta que hay muchos, que seguramente ustedes los han visto todo el tiempo. Son estos que aparecen. Entonces, hablemos un poquito de audiencias, que es el gran poder de Google Display. Entonces, como ustedes saben, ustedes pueden seleccionar las audiencias de Google dentro de la plataforma de Google Ads en display, en video y en varias otras redes. ¿Y qué es lo que hace especiales a las audiencias de Google? Primero, que hay señales de intención únicas. Es muy importante diferenciar entre la intención de un usuario y el interés que pueda tener un usuario. No es lo mismo que yo ya tenga la intención de comprar un teléfono celular en esta semana que el interés de que me guste la tecnología y de que todo el tiempo estoy viendo información sobre celulares. Vamos a ver un ejercicio más adelante donde les va a quedar muy claro. Lo segundo es que son audiencias en tiempo real. Entonces, las audiencias son actualizadas en cada impresión, ¿no? Entonces, así no vamos a perder oportunidades ni vamos a desperdiciar presupuesto. Otra cosa es que la orientación eficiente es gratis. Entonces, si nosotros, las grandes marcas, por ejemplo, Procter & Gamble o marcas muy grandes que pudieran comprar audiencias con empresas terceras, normalmente cuesta $1 por cada millar de impresiones. La ventaja de las audiencias de Google es que son gratuitas, las podemos utilizar y están ya en Google Ads para utilizarlas. Y como les decía, hay una solución para cada parte del funnel. Hay una audiencia que nos ayuda a cada parte del funnel de nuestros usuarios, dependiendo del objetivo que tengamos. Entonces, hablando de las señales de intención, Google ya tiene 9 plataformas con más de 1 billón de usuarios. Entonces, con esto, todas las plataformas están conectando las señales sobre un usuario. Entonces, con esto podemos saber, por ejemplo, cómo se entretiene, ¿no? Cuáles son los medios de entretenimiento del cliente, del usuario con YouTube, por ejemplo, qué tipo de aplicaciones tiene instaladas, si es que tiene Android, cuáles son sus patrones de movimiento con Google Maps, qué es lo que está buscando normalmente, desde qué navegador lo hace, en qué horas del día normalmente hace sus compras, ¿no? Si es un usuario que tiende más a comprar en la tarde que en la mañana, cuál es su género, con qué paga normalmente. En fin, como decíamos, son más de 70 millones de señales que está buscando el algoritmo para catalogar lo mejor que se pueda a las audiencias. Llegar al público adecuado en cada etapa del recorrido. Entonces, aquí es lo que veíamos. Nosotros, si separamos el embudo de conversión de marketing en 3 etapas principales, que es conocimiento, consideración y acción. Y entonces, aquí vamos a hablar un poquito de las audiencias. Entonces, la parte de conocimiento normalmente es, quiero que tantas personas como pueda mi presupuesto conozcan de mi producto o de mi servicio. Y entonces ahí están los datos demográficos detallados, por ejemplo. Entonces, si yo soy una marca que vende rastrillos para afeitar, que mi mercado meta son hombres, entonces la ventaja también de la mercadotecnia digital es que yo puedo excluir a mujeres y entonces solo dirijo mis anuncios a hombres. O por temas de edades, por ejemplo. Y los demográficos detallados nos dan también detalles un poquito más avanzados. Por ejemplo, el estatus parental de una persona. Si es papá o si no es papá, si es papá y de qué edades tiene a los hijos, ¿no? Entonces me imagino aquí muchas empresas o servicios que puedan ser específicos para papás. Públicos afines o afines personalizados, que tienen alguna cierta afinidad. Entonces, por ejemplo, personas que les encanta comprar en descuentos, personas que les encanta viajar, que es parte de sus aficiones, que hacen algún deporte o que tienen algún hobby en específico, también podemos orientar estas campañas para la parte de conocimiento por sus gustos y afinidades. Después, bajando un poquito en el funnel de mercadotecnia, tenemos las audiencias por acontecimientos. Entonces, por acontecimientos podemos ver como cuando una persona se acaba de jubilar
cuando una persona acaba de cambiar de trabajo, cuando una persona se está mudando de casa, cuando una persona se está graduando. Entonces son estos momentos claves en la vida del ser humano en donde también podemos seleccionar estas audiencias que sabemos que está pasando por esto, ¿no? Entonces, hay una muy clara que es cuando una persona se está casando. Y entonces ahí, cuando una persona se va a casar, hay toda la industria de eventos es la que se puede potencializar con estas audiencias, ¿no? Por ejemplo, las que venden el pastel de la boda, los que venden los que van a rentar el lugar para que sea de la boda, se pueden mucho apalancar de este tipo de audiencias por acontecimientos. Después tenemos las audiencias en el mercado, que son usuarios que ya se encuentran en el camino a la compra de un producto o un servicio, ¿no? Entonces, para el ejemplo del teléfono celular, hay audiencias en el mercado de celulares. Entonces, son personas que ya están en el camino a la compra de los celulares. Y ahorita vamos a ver un poquito cómo lo podemos detallar. Y finalmente, tenemos las audiencias basadas en acción, que son las que ya están muy, muy cerca de comprar un producto en Internet o de contratar un servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, los basados en intención personalizada es un nuevo tipo de audiencia que para mí es mezclar lo mejor de los dos mundos, tener lo mejor de search en display, porque son audiencias que nosotros mismos creamos a través de palabras claves y de URLs. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle con este tipo de audiencias, pero son audiencias que incluso pudiéramos poner la URL de nuestros competidores y entonces también a las personas que pudieran haber entrado o estar interesados en mi competidor en search, de que también nosotros podamos mostrar después un anuncio. Luego, segmentación por clientes y públicos similares, que esto también es muy importante, que llega un momento en que nosotros podemos usar a nuestra misma base de datos de clientes para mostrarles una publicidad en específico. Entonces, para mencionarles un ejemplo, tengo un cliente en Guatemala que maneja una marca importante de carros y entonces lo que hemos estado haciendo últimamente es que estamos subiendo las listas de los que compraron un carro hace 2 años para entonces ahora ofrecerles la garantía extendida que está a punto de vencer por esos 2 años, ¿no? Entonces hicimos una campaña muy fuerte para garantías extendidas justo a las personas que sabemos que nos compraron un auto hace 2 años, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, que sepan que también podemos hacer y públicos similares. Entonces, también de los usuarios que me compraron o en algún momento, también buscar públicos que tengan las mismas señales o que compartan parte de las mismas señales como para poder seguir iterando sobre esas audiencias. Aquí estábamos hablando del ejercicio de diferenciar intención con interés. Y entonces aquí tenemos a Juanita y aquí tenemos a Mario. Y entonces Juanita tiene 3 puntos claves, ¿no? Entonces Juanita está visitando sitios de comparación de celulares. Juanita está comparando el nivel de resistencia al agua de sus 3 modelos favoritos de celulares. Y Juanita está buscando el teléfono con la mejor cámara. Mientras Mario todo el tiempo está leyendo noticias sobre tecnología, Mario está viendo videos sobre supercomputadoras en YouTube y Mario también está viendo las fotos de la fabricación de teléfonos, ¿no? Está viendo el render del prototipo del siguiente iPhone. Y aquí Google los cataloga muy específicamente. Entonces sabemos que Juanita tiene la intención de comprar un teléfono y Mario es un entusiasta de la tecnología. Y entonces diferencia muy bien a estas 2 audiencias para que entonces nosotros vayamos por los que nos vayan a traer más valor, ¿no? Y entonces, si nuestro objetivo es hacer conocer nuestra marca, entonces a lo mejor nos va a interesar mucho orientarnos hacia personas como Mario, ¿no? Para que también conozcan la marca, pero si nuestro objetivo para una campaña en puntual es que ya me compren el celular, entonces nos convendría un poquito orientarnos hacia audiencias como la de María, que son audiencias con intención personalizada. Hablando un poquito de la estrategia para display, nosotros normalmente recomendamos empezar con las personas que ya conocemos, ¿no? La segmentación por clientes de nuestro CRM y de remarketing, ir subiendo un poquito más en la parte del funnel, que ya son justamente los públicos similares, que son clientes nuevos con características similares a los que ya nos compraron alguna vez, públicos en el mercado y basados en la intención personalizada, que son usuarios que están comprando de forma activa, que están en el funnel, como lo habíamos visto ahorita, y luego ya
podemos, en la parte de remarketing, que también son estos usuarios que entraron a nuestro sitio web, pero que no hicieron nada de valor, ¿no? Ni nos dejaron un formulario, ni nos compraron, que también podemos aumentar un poquito la presencia en estos usuarios que ya demostraron un interés por nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, en configuración y prácticas recomendadas. Entonces, estas son las claves para tener éxito con display en 2020. Entonces, primero hay que asignar un presupuesto suficiente. ¿Cuál es el presupuesto suficiente? No me quiero ir muy técnico, pero si ustedes empiezan con Search, lo que nosotros recomendamos es que si ustedes hay diferentes maneras de pujar por display. Ustedes pueden pagar por CPMs, que es costo por millar, que ustedes pagan cada que su anuncio imprime 1000 veces. Para darles un referente de cuánto podría costar, en México cuesta alrededor de $3 un millar de impresiones. En lugares más chicos, como Centroamérica, como Panamá, podría llegar a costar como $1.50 o $2 el millar de impresiones. Y eso normalmente, esa estrategia de puja se utiliza para cuando queremos alcanzar a muchas personas, ¿no? Cuando le queremos decir al algoritmo, imprime la cantidad, la mayor cantidad de veces que puedas con este presupuesto. Si nosotros queremos display para performance, hay dos maneras de pujar, que es, ahorita lo vamos a ver, maximizar conversiones o target CPA. Entonces, lo primero es asignar un presupuesto suficiente. Ahorita vemos un poquito de las recomendaciones. 2 es hacer un seguimiento de las conversiones con una etiqueta para el sitio completo y conserva la conversión más directa disponible en la columna de conversiones. Entonces, aquí es bien importante que su sitio web, lo veíamos con un amigo la semana pasada, que no íbamos a poder hacer campañas de performance si no podíamos medir en el sitio web. Entonces, que estén bien seguros que sus etiquetados, ya sea etiquetados de Google Analytics o de Google Tag Manager, que se estén registrando correctamente las conversiones. Si son un e-commerce, por ejemplo, que tengan registrado cada parte del funnel, ¿no? Cuando alguien manda productos al carrito, después cuando pone la información de envío, después cuando pone la información de pago y finalmente el checkout, que es el thank you page, ¿no? Entonces, saber que estamos pudiendo traquear correctamente todos los pasos en la página. Para las empresas que les interesa formularios, ¿no? Porque bien consiguen clientes a través de formularios porque a lo mejor fabrican un software o porque son una universidad o una escuela y entonces necesitan formularios de interesados. Recomendamos mucho tener el reCAPTCHA, que también es una herramienta de Google que todos la conocen, que es verifica que no eres un robot y que podemos seleccionar imágenes, ¿no? Por ejemplo, selecciona imágenes donde aparezca un semáforo o escribe las palabras que están aquí y son como unas letras un poco distorsionadas. Recomendamos mucho este reCAPTCHA como para que entonces no tengamos formularios hechos por algún bot o formularios hechos de manera automática, de manera maliciosa. Finalmente, recopilar las listas de remarketing. Esto es bien importante, que se registren en Analytics las audiencias de todos estos usuarios que están entrando para que después nosotros podamos utilizar esta información. Para rendimiento, también elegir la solución de display más adecuada para tu objetivo de marketing. Con todo lo que vamos a ver, seguramente ya ustedes van a poder tener una idea más o menos de cuál es la campaña de display o las campañas de display que mejor les funcionarían para lo que están buscando. Siempre utilizar ofertas inteligentes, que son las que vamos a hablar ahorita en las siguientes slides, y establecer ofertas adecuadamente. Definir las expectativas del periodo de procesamiento. Cuando nosotros trabajamos con algoritmos, los algoritmos para que funcionen bien necesitan data y necesitan información para que entonces puedan ir tomando decisiones por ellos mismos. Entonces, ellos pasan por un proceso de aprendizaje que es de normalmente 2 semanas. Entonces, es bien importante ser pacientes estas 2 semanas, que es cuando los algoritmos están tomando toda la información para que entonces, a partir de las 2 semanas, podamos ver realmente cuál es el rendimiento que podrían tener. Y finalmente, preparar los elementos para creatividad de alta calidad. Entonces, con los anuncios de display responsivos, que ahorita los vamos a ver, recomendamos un mínimo de assets, que ahorita los repito cuando estemos ahí. Hay un tipo de campañas que son muy buenas campañas, pero no las recomendamos para todo tipo de
de usuarios, que son las campañas de display inteligente, pero nos parecía muy importante también mencionarlas aquí. Las campañas de display inteligente, si quieren ahorita lo vamos un poquito hands-on en alguna cuenta si nos queda tiempo, son campañas que automatizan las 3 pilares importantes de display. Que automatizan las audiencias, esto quiere decir que nosotros ya no le ponemos las audiencias, sino que el algoritmo va seleccionando las audiencias conforme el rendimiento que va viendo. Son campañas que automatizan la estrategia de puja, es decir, no podemos utilizar por millar de impresiones porque van muy enfocadas a rendimiento. Y lo tercero es las creatividades, que son las que vamos a ver ahorita con los anuncios de display inteligente. Entonces, de entrada, yo no le recomendaría empezar con una campaña de display inteligente, sobre todo si su cuenta no tiene la data suficiente. Si ya son un poquito más avanzados y le quieren dar una prueba, está perfecto, pero si ustedes irían empezando con display, yo les recomendaría que empezaran con display tradicional para que ustedes todavía tengan como esa posibilidad de ajustar los pormenores de las campañas. Entonces, como les decía, estas son las 3 estrategias de ofertas inteligentes, que son las que recomendamos mucho, sobre todo si sus campañas van orientadas hacia performance. La primera es maximizar conversiones, que es justo generar el mayor volumen de conversiones posibles sin superar el presupuesto de la campaña. CPA objetivo es adaptar la escala de orientación según el objetivo de tu costo por adquisición, y es lograr sistemáticamente tu costo por adquisición. Y finalmente, ROAS objetivo, que es retorno en el gasto por publicidad. Vamos a ver un poquito más a detalle todos. Entonces, maximizar conversiones es invertir el presupuesto de la manera más eficiente posible para obtener conversiones. Yo definitivamente es la estrategia de puja que recomiendo cuando van a empezar con display para performance, y si no tienen idea de cuánto es un CPA de su producto o de su servicio en display. Entonces, supongamos que yo tengo una universidad y entonces a mí cada formulario me está costando alrededor de $10. Entonces, si yo no sé todavía en search, por ejemplo, si yo no sé todavía cuánto va a ser en display, yo recomiendo mucho empezar con maximizar conversiones para que después de un tiempo yo pueda ver más o menos en cuánto voy a tener mi CPA en mi costo por adquisición de cada formulario en display. La recomendación aquí es que si la campaña está limitada por el presupuesto, que ustedes lo van a ver en Google Ads, que el presupuesto sea mínimo el 5 veces el CPA de búsqueda. Entonces, si mi formulario me está costando $5 en search, entonces darle al algoritmo la posibilidad de que el CPA pueda ser a 25. No quiere decir que esto sea así, es solo en este periodo de aprendizaje en lo que los algoritmos van tomando la decisión y van tomando decisiones y van pudiendo optimizar. La estrategia es CPA objetivo. Entonces, si por ejemplo ustedes ya corrieron muchas veces display y saben específicamente cuánto les debería de costar un formulario, entonces esta estrategia de puja nos da la posibilidad de decir, no quiero pagar por un formulario más de $10. Porque cuando estamos en maximizar conversiones, si el algoritmo ve oportunidad de un usuario que podría convertir, aunque saldría más caro, el algoritmo podría tomar la decisión de ir por ese usuario, aunque fuera un poquito más caro adquirir a ese usuario. Con Target CPA no, porque entonces estamos limitando. Entonces, a lo mejor dejaría perder la oportunidad de ese usuario para seguirnos manteniendo con ese precio que para ustedes seguiría siendo rentable. Entonces, aquí, cuando estemos creando la campaña, vamos a poderle seleccionar aquí que maximice conversiones, pero que nosotros elijamos el costo que queremos por acción. Y entonces aquí, como recomendación, es que el presupuesto debe tener al menos, o sea, el presupuesto de la campaña debería dejar tener al menos 10 conversiones al día. Espero que me explico por ahí, si no van a tener esta presentación en donde están nuestras recomendaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos poner un CPA que no va a ser real, vemos normalmente estas curvas en que la campaña empieza a imprimir bastante, pero después deja de imprimir. Porque entonces es estar confundiendo los algoritmos, porque entonces nosotros le estamos diciendo, ok,
tráeme una conversión a este CPA, pero si no es un CPA realista, si está muy limitado, la campaña va a imprimir como loca tratando de traer la conversión, pero entonces poco a poco se va a ir desanimando y decir como, pues no puedo traer conversiones a este costo, entonces mejor dejo de imprimir. Entonces, estas curvas son muy comunes cuando no tenemos un CPA que sea suficiente para que la campaña pueda convertir hacia la conversión que nosotros estamos interesados. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Entonces, hay una pregunta muy común, ¿por qué el CPA de display debería ser mayor que el CPA de búsqueda? Bueno, porque entonces vamos a tener naturalmente, en la mayoría de las ocasiones, y lo veo con muchos de mis clientes, que tenemos mayor volumen de conversiones en las campañas de search, porque entonces cuando un usuario entra a search es porque ya tiene esa intención o ese interés por ese producto, ¿no? Entonces ahí vemos la mayor conversión. Y en display vemos un poco menos, pero igual vemos que es un potencializador de esas conversiones que nosotros vemos en search. Entonces es por eso que puedan ser un poquito más caras las adquisiciones en display, pero igual muy importantes. Entonces, para comprender de forma precisa el rendimiento al utilizar las ofertas inteligentes, es importante no realizar el análisis antes del tiempo, ¿no? Lo que les decía de los dos factores, el periodo de procesamiento, que pueden ser 2 semanas, y el lapso para las conversiones. Veo por ahí de reojo una pregunta sobre el modelo de atribución que nosotros recomendamos para display. Depende mucho de cada anunciante. Yo normalmente lo que hago es declive en el tiempo, es algo que me gusta mucho, porque entonces le va a ir dando atribución, va a ir ponderando la atribución, depende del tiempo que impactó el anuncio al usuario y que convirtió. Entonces, declive en el tiempo sería mi recomendación. Entonces, hablando del periodo de procesamiento, ustedes en sus campañas van a ver una columna que dice estatus. Y entonces en el estatus van a ver elegible o elegible, y entre paréntesis va a poner en periodo de aprendizaje. Entonces, mientras tengan esa leyenda que está en periodo de aprendizaje, sería muy rápido para juzgar si el rendimiento de una campaña va a ser bueno o malo. Entonces, ahí lo que recomendamos es esperar las 2 semanas a que los algoritmos vayan tomando toda esta información y no presionarlo mucho. También está revisando el lapso del tiempo para las conversiones, que indica el tiempo promedio que ocurre entre el clic y el momento en el que se genera la conversión en línea relacionada. Y esto es muy importante para display, porque a lo mejor yo vi el anuncio hace 2 días, pero termino convirtiendo hoy. Entonces, también en Google Ads pueden ustedes ver más o menos cuánto es el tiempo en el que un usuario se ve expuesto a uno de nuestros anuncios y termina comprando finalmente. Entonces, en resumen, las recomendaciones para las ofertas inteligentes es elegir maximizar conversiones si la campaña está limitada a presupuesto o no sabemos con certeza cuál es el costo por acción, o elegir CPA objetivo si ustedes tienen un costo por adquisición muy efectivo, muy específico en mente, ¿no? O con el que saben, a partir de esto ya dejó de ser rentable, entonces le pueden poner ese tope. Establece el CPA muy realista según la recomendación correspondiente en la interfaz. Google Ads les va a ir diciendo más o menos a cuánto podría estar haciendo. Probar la opción de pago por conversiones para no pagar nunca un importe superior al CPA objetivo si lo que les importa mucho es mantener ese control. Y finalmente, esperar las 2 semanas. Creatividades inteligentes genera la creatividad más relevante para cada cliente. Y esto es una de mis partes favoritas que tiene Display. Entonces, los anuncios de display responsivos, ¿cómo funcionan? Nosotros vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner 3 imágenes, 3 títulos y 3 descripciones en un mismo anuncio, y lo que el algoritmo de Google automáticamente va a hacer es de estos 9 elementos combinar la mejor combinación para cada usuario. Entonces, mi papá y yo podemos estar en busca de un celular y podríamos estar en la búsqueda del mismo modelo del celular, pero la manera en que a mí me va a impactar o la manera en la que yo podría estar interesada en un anuncio va a ser muy diferente a lo que le llamaría a mi papá la atención en otro anuncio. Entonces, con esto podemos dar la ventaja de que se vayan viendo diferentes combinaciones dependiendo del usuario. Y también en la frecuencia. Entonces, si nosotros vamos a mostrar un anuncio varias veces al mismo usuario,
es muy probablemente que el usuario vaya a poder ver diferentes combinaciones del mismo producto y entonces así ser relevantes cada vez que estamos mostrándole un anuncio. Entonces, aquí esto es aprendizaje automático que usa tus elementos para hacer pruebas con las creatividades en millones de combinaciones de anuncios en la red de display de Google, en Gmail y en YouTube. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Hemos visto hasta un 50% más de conversiones al publicar anuncios de display responsivos y anuncios con imágenes. Para los que ya habían hecho en algún momento campañas de display, Google Display tradicionalmente funcionaba con unas medidas muy específicas. Las medidas del banner, del banner horizontal para la parte del encabezado de las páginas web, el banner vertical para las partes laterales a la derecha de las páginas web, y entonces siempre se hacían las creatividades con esas medidas en específico. Ahora la gran ventaja es que con estos elementos se hacen automáticamente todas estas medidas. Nosotros le llamamos que son anuncios nativos, porque entonces los elementos son por separado. Entonces, las páginas web en los últimos años han evolucionado mucho. Las pantallas también han evolucionado mucho, ¿no? Ahora tenemos pantallas de diferentes tamaños. Tamaños de tablet, tamaños de celulares, en las versiones XL, por ejemplo, con el Pixel o Plus con el iPhone. Entonces, tenemos tantos tamaños y las páginas web son tan cambiantes que entonces ya no hay un espacio específico para publicidad, sino que ya hay muchos espacios. Entonces, la ventaja de tener los elementos por separado de las imágenes, de los títulos y de las descripciones, nos da la ventaja de siempre hacer que nuestro anuncio pueda aparecer independientemente del espacio que tengamos para la publicidad en una página. Entonces, ahora los anuncios de display también admiten elementos de video. Entonces, en los mismos lugares donde podíamos ver un anuncio de display normal, una imagen estática, ahora podemos poner un mini video, ¿no? Y con esto hemos visto que se pueden lograr un 5% más de conversiones al utilizar anuncios de display responsivo con videos que cuando no se utilizan videos. Entonces, justo ahí vemos un anuncio de display responsivo del Pixel 3 de Google. Entonces, vemos acá el título, vemos la descripción, y vemos también el video y vemos el llamado a la acción. Otra de las ventajas con estos anuncios es que nosotros podemos ver a nivel independiente, o sea, por títulos, por descripciones y por imágenes, qué tipo de performance están teniendo. Entonces, para sus equipos creativos o para ustedes mismos que estén haciendo sus anuncios, van a poder qué tal es el rendimiento de ese elemento por independiente. Incluso después de un tiempo, cuando estos anuncios se empiecen a imprimir, ustedes van a ver cuál fue la mejor combinación de ese anuncio. Entonces, de esas 3 imágenes, de esos 3 títulos y de esas 3 combinaciones, ustedes van a poder ver cuál fue la combinación que más éxito tuvo. Y entonces eso les puede dar todos los insights para las siguientes campañas. Entonces, hay 2 maneras de medir el rendimiento de display. Y es que los clics no muestran toda la información. Entonces, como les decía, con mi ejemplo de la pizza, a lo mejor terminé haciendo clic en otra cosa que nada tenía que ver con Google Display, pero Google Display tuvo cierta influencia en mi compra. Entonces, imaginemos que una persona que es Juan ve hoy en la mañana un anuncio de un café, después busca en Google porque le interesó, pero solamente lo vio, y busca en google.com la marca del café que vio. Después vuelve a ver otro anuncio, que también hay envío gratis a su casa. Volvió a hacer clic en otro anuncio que finalmente lo llevó a la compra. Entonces, aquí no se registran las conversiones post-impresión, ya que hubo otros clics en la ruta de conversión. Y entonces, el emprendedor de esta compañía de café podría decir, no, es que Display no me está funcionando para nada. Si todas mis compras yo las estoy teniendo a través de Google Search. Es muy importante medir las conversiones después de vista. En inglés se llaman View Throughout Conversions, o en español, conversiones post-impresión. ¿Y estas cómo las podemos medir? Con que otra cosa es muy importante, la parte de la visibilidad de los anuncios, es importante medir qué nosotros contamos por una vista, ¿no? Que son como los KPIs por los que podemos medir display. Entonces,
Solo porque tu anuncio se publica en la web o en una app, no significa que las personas lo van a ver. La visibilidad te indica si alguien vio un anuncio o no. Entonces, a display lo vamos a medir mucho también por la cantidad de impresiones, pero de visualizaciones es importante también ver, ¿no? Realmente estar seguros que un usuario vio nuestro anuncio, ¿no? Si nosotros tenemos métricas más, no tanto a lo mejor, porque no todo se mide conforme a ventas, ni todo se mide conforme a llenar formularios. También hay métricas muy importantes del lado de alcance y consideración de marca, que es, por ejemplo, cuántas personas vieron al menos una vez mi anuncio, ¿no? O cuántas, de tantas impresiones que tuvo mi anuncio, cuántas personas lo vieron, ¿no? Como ese ratio. Y entonces, para platicar un poquito de las métricas de Google, lo que nosotros medimos por una visualización no es lo que Google mide por una visualización, sino que nosotros nos regimos con la IAB y con el MRC. Y entonces estas dos instancias que son totalmente externas a Google califican una visión de un anuncio como un 50% del anuncio o más se ve durante al menos un segundo, si es un anuncio gráfico, o 2 segundos si es un anuncio de video. Entonces, otros proveedores de servicios calificarían como visión que se vea más de un píxel. Y un píxel es un pedacitito del anuncio. Y entonces, cuando Google califica nosotros como una visualización, es que más del 50% de los píxeles se vean por al menos un segundo. Hay aquí un ejercicio increíble que es de Think with Google. Les recomiendo mucho cuando vean esta presentación que se metan a este artículo, porque entonces ahí ustedes van a ver, es una página donde aparecen unos cuadritos en rojo y entonces ustedes van a pasar rápido. Si los cuadritos se convierten en verde, es que sí hubo una visualización, pero si siguen en rojo, es que no se está contando como una visualización. Y entonces ustedes ahí van a ver efectivamente qué podríamos contar como una visualización. Entonces, hay dos maneras de medir el rendimiento en display. Una es usando el seguimiento de conversiones de Google Ads y podemos, hay una manera dentro de sus campañas de Google Ads que agregan una columna y en la columna pueden hacer conversiones post-impresión. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Y para los que son muy techies y muy técnicos en Analytics, se pueden utilizar los embudos multicanal de Google Analytics para saber cuántas de las conversiones tuvieron un impacto por display antes. Muy importante también que nuestras conversiones que tenemos configuradas en Google Ads, que la ventana de post-impresión la puedan ustedes ajustar, porque entonces ustedes pueden ahí seleccionar desde 30 días hasta semanas cuánto es lo que ustedes le quieren seguir dando crédito a una conversión dependiendo del tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono 2 semanas, es que yo le quiera dar crédito a ese anuncio en display si el usuario terminó convirtiendo dentro de las 2 semanas. Y ahí es un poquito medir un poco el funnel de conversión, ¿no? No es el mismo tiempo que una persona tarda en seleccionar el carro que va a comprar contra el jabón o el shampoo que va a comprar, ¿no? Hay decisiones de compra que son muchísimo más tardadas que otras, entonces ahí es que ustedes seleccionen un poquito en promedio cuánto un usuario que apenas conoce su producto o su servicio, cuánto duraría en convertir. Y entonces ahí, cuando ustedes modifican las columnas para las campañas, les recomendamos mucho seleccionar 3 en específico. Todas las conversiones, luego conversiones post-impresión, o sea, cuántas conversiones se hicieron después de que le imprimimos un anuncio a un usuario, y finalmente el costo dividido entre todas las conversiones, porque entonces aquí vamos a poder medir de manera más justa a display. Aquí lo estamos viendo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra campaña inteligente de la red de display. Vemos que nuestro CPA es de 52.68 pesos. Este 52.68 sería nuestro costo por conversión sin contar las impresiones. Entonces, nada más estaríamos contando los clics y las conversiones que se generaron a través de clics con el anuncio de display. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos ese mismo costo entre todas las conversiones para incluir las conversiones
que se hicieron post impresión, ¿no? Que terminaron convirtiendo directamente en el sitio o que terminaron convirtiendo en search. Entonces, si nosotros incluimos ahí, por ejemplo, las conversiones que se hicieron después de haber visto son 93 contra 24. Porque estas 24 solo están contando las personas que hicieron clic directamente al anuncio. Y estas 93 están contando a todos los usuarios que vieron un anuncio y que después terminaron convirtiendo por otro medio. Y entonces de 52.68, que podría ser nuestro CPA en display, baja a 10.81 y entonces así es muchísimo más justo atribuirle a display el trabajo que está haciendo. Entonces, bien importante agregar estas 3 columnas. Entonces, en el informe de Analytics, solamente, bien importante también, hay una herramienta de comparación de modelos para los que preguntaban qué modelo de atribución es importante para display. En Analytics hay una herramienta que nos permite comparar las mismas conversiones bajo diferentes modelos de atribución, ¿no? En el último clic, decaimiento temporal, basado en información, etcétera, etcétera. Y ahí hay otro modelo de atribución personalizado con impresión que está en beta en Google Analytics, de la manera en que lo podríamos medir por ahí. Y bueno, para cerrar con broche de oro, platicarles de las Discovery Campaigns. La verdad es que en este momento son mis campañas favoritas, son increíbles porque los clientes descubren nuevas marcas en sus feeds favoritos, incluido Google, ¿no? Entonces, con YouTube, ahí están nuestros intereses, ahí está. Si yo entro ahorita a mi app de YouTube, seguramente va a haber videos que me interesen mucho y que platican mucho de los intereses y lo mío. Entonces, por ejemplo, comprar o vender, hablando de stocks. Y sí, realmente me gusta mucho jugar un poquito en la bolsa, entonces ahí habla de los intereses. También el feed de Discovery, que para los que tienen Android, si nosotros hacemos un swipe left en nuestra página inicial, estas noticias curadas para cada usuario, también ahí aparecería. Y en Gmail, que es finalmente cuando nosotros estamos en nuestro Gmail personal, en la parte de promociones, aparecería. Entonces, es una campaña que es un híbrido para que aparezcan en estas 3 redes sociales. Entonces, aquí otro dato importante, 59% de los consumidores encuentra sus marcas favoritas mientras realiza actividades específicas como las siguientes. Mientras está en YouTube mirando videos desde un dispositivo móvil, mientras están explorando sus intereses en el Discovery Feed o mientras están leyendo sus correos electrónicos. Entonces, estas son las campañas de Discovery. Es un híbrido, es una campaña que con solos anuncios en estas campañas pueden aparecer en 3 lugares, en el Discovery Feed, en YouTube y en Gmail. ¿Qué es lo que me encanta? El alcance que tiene. Discovery Ads puede alcanzar hasta 2.8 billones de personas. Otra plataforma y otra red social muy importante que hay por ahí en sus estados de resultados financieros del primer trimestre, habla que con todas sus plataformas juntas puede tener 2.9 billones de personas. Entonces, estamos hablando que tenemos casi el mismo alcance, un alcance muy similar en estas 3 redes, ¿no? Entonces, si nosotros lo hacemos en México, en Argentina, en Chile, en cualquier país de la región, podríamos tener alcances muy amplios, muy similares a los de otras redes sociales. Aquí un caso de éxito que me parece destacar muy bueno, una marca de colchones, lo que logró fue 8% de aumento en las ventas con un costo por adquisición muy similar al de búsqueda. Y lo que pudieron hacer también es que redujeron su CPA en un 70% comparado con las redes sociales pagadas. Entonces, la verdad es un medio muy efectivo, es un medio muy eficaz. También genera muchísimo. Imagínense que ustedes siempre van por la misma calle que nunca había habido antes publicidad y de repente hay una publicidad en esa calle sobre la que transitan. Seguramente va a ser para ustedes muy notorio que ya hay publicidad. Entonces, la ventaja de las Discovery Campaigns es que también está apareciendo publicidad en lugares, en propiedades de Google donde nunca antes había habido publicidad. Entonces, ahí pudiéramos incluso aumentar mucho la notoriedad y la presencia. Aquí es, por ejemplo, cómo se veían los anuncios de Nectar. Tenemos el modo carrusel, que pueden hacer swipe. Tenemos esto en la parte de Discovery, estos anuncios que son un poco más fijos, y en la parte de Gmail.
Y bueno, por esto cerramos esta primera parte y Katy, nos vamos, si quieres, a la parte de preguntas y respuestas, que nos quedan unos minutitos. Justo llegamos. Sí, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué recomendación? Perdón, es la primera que es, si tengo una estacionalidad especial como hot sale, ¿qué tipo de campaña de display y estrategia de puja me recomendás? Esa es una muy buena pregunta. Para todas las marcas o los servicios que tienen estacionalidades muy específicas, primero, aumentar los presupuestos, porque normalmente mientras más conversiones vayamos a tener, igual podríamos tener CPAs más bajos. Si nosotros queremos tenerlo muy específico, si tenemos puntos muy específicos de rentabilidad o tenemos una meta muy específica de rentabilidad y de ventas para esta estacionalidad, recomendaría mucho Target CPA, pero si no, maximizar conversiones para que las fluctuaciones las pudiera estar controlando el mismo algoritmo. Para Hot Sale, lo que hacemos, lo que hago yo con muchos de mis clientes que vayan a tener estacionalidad es, previo a la estacionalidad, una semana antes, a lo mejor hacer campañas de awareness y consideración con audiencias muy en la parte alta del funnel, como para hacer conocer que vamos a tener alguna promoción especial durante esa estacionalidad, y mientras más se acerca la fecha, ir también incluyendo audiencias que ya están en la parte más baja del funnel. Entonces, así podemos capturar y podemos ir moviendo usuarios desde la parte alta del funnel hasta la parte más baja. Perfecto, gracias, Santi. Tenemos otra pregunta que nos pregunta, ¿qué recomendación le daréis a una persona que está interesado en empezar con display y que siempre invirtió en search? Buenísimo. Primero que nada, que utilice, bueno, revisar que toda la página esté bien etiquetada, que se estén midiendo todas las conversiones muy bien, y que cuando empiece display, que haga esto. En los últimos 30 días, ubique cuál fue su CPA promedio en search, que ese CPA lo multiplique por 2, por si va a utilizar Target CPA o para saber cuánto asignar de presupuesto. Eso lo multiplica por 2, que es más o menos el principal CPA que podríamos tener, un doble, y ese, idealmente, que lo multiplique por 10 y que ese sea su presupuesto diario que tenga al menos. Porque entonces así le vamos a dar toda la oportunidad al algoritmo de que recabe la mayor cantidad de información y entonces que a partir de las 2 semanas tenga un performance óptimo. Entonces, otra vez resumiendo, el CPA que tiene en Search, que lo multiplique por 2, y ese que lo multiplique por 10 para determinar el presupuesto diario que debería tener en Display, si es que le interesa Display para performance. Buenísimo, gracias, Santi. No sé si creo que ya estamos cerrando, si podés pasar al feedback, porque vamos a mandar el video y la presentación a todos los que contestan el feedback form, así que por favor aprovechen este momento para poder contestar, así se lo mandamos y nos quedamos con el mail para poder hacer eso. Vamos a dejar este slide para estos últimos minutos, así lo pueden completar con tranquilidad. Genial, Kat. Mientras tanto, bueno, gracias Santi por el espacio, gracias Kat por ayudarnos a organizar y empujar todo esto. Mientras tanto, les digo, bueno, sigan de cerca las redes de Área 3 como para ver el resto de los eventos que tenemos disponibles en la semana. Y el resto de las preguntas que quedaron ahí medias pendientes, si quieren después escribirnos en alguna de las redes de manera privada, vamos a tratar de conectarlos con alguien que nos ayude a responderlas. Con mucho gusto. Gracias, Pablo, y gracias, Kat, por la invitación. Muy contento de haber estado con todos ustedes. Genial. Y gracias a todos igualmente también por estar del otro lado escuchando y participando. Nos vemos la próxima y aprovechen a poder completar el feedback antes de irse. Gracias. Ahí, Jimena, que nos estás preguntando, escaneas directamente el